El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hey, buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva cápsula virtual aquí en Uno. Y estamos el día de hoy con el doctor Alcides Lozano. Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a una nueva cápsula de esta transmisión que tenemos a través de nuestras redes sociales de UNO, de la Unidad de Neurología y Neurooncología. Y pues le doy la bienvenida a todos, esperando que puedan disfrutar nuevamente de esta información que el día de hoy les vamos a dar nuevamente. Así es, Doc. Y si nos puede contar qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, el día de hoy es un tema en el cual es sobre la enfermedad que se llama demencia de cuerpos de Lewy, que es una demencia frecuente en el cual pues, vamos a tratar de desarrollar el tema lo más claro posible para que las personas pudieran entender un poquito más sobre esta enfermedad. Ok, Doc. Mire, producción nos dejó estas preguntas, Ujú. que ojalá estén bien, ojalá no estén, no, la verdad no sabemos. Pero producción hizo una amplia investigación de demencias del cuerpo del Lewy. Así que, ¿qué le parece si empezamos con primero lo básico, ¿no? Ujú. ¿Qué es la demencia de cuerpo de Lewy? Bueno, este es una enfermedad en la cual es una enfermedad neurodegenerativa. Se considera que es la segunda causa de demencia más frecuente a nivel mundial después de la enfermedad de Alzheimer. En esta enfermedad lo que ocurre es que hay una destrucción de cierto grupo de neuronas, lo cual va a provocar un deterioro cognitivo en los pacientes, debido a que se empieza a acumular una proteína anómala se llama la alfa-sinucleína en ciertas regiones cerebrales. Esta proteína va provocando que las neuronas se lastimen, se dañen y por ende se mueran. Y esto es lo que va a empezar a provocar todos estos cambios que engloba la enfermedad por demencia de cuerpos de Lewy. Lo más característico en esta enfermedad es que, bueno, debe de provocar un deterioro cognitivo importante en el paciente. O sea, tiene que tener como punto clínico de base que el paciente tenga un síndrome demencial. O sea, un deterioro cognitivo lo suficientemente importante como para que afecte las actividades del día a día de la persona. Ok, doctor, una vez ya sabiendo qué es, ¿por qué no nos platica acerca de los síntomas principales de la demencia de Lewy? Bueno, como ya les comentaba, pues lo característico es que la persona que llega a presentar esta enfermedad, pues que tenga un deterioro cognitivo importante. Ahora, ¿por qué a veces es un poco más complicado hacer el diagnóstico? Porque, bueno, presenta otros síntomas clínicos que pudieran ser semejantes a otras enfermedades neurodegenerativas. En este caso, la demencia de cuerpos de Lewy se caracteriza porque la persona también puede presentar síntomas motores que en este caso son síntomas parkinsónicos, o sea, síntomas sugestivos de la enfermedad de Parkinson sin que sea enfermedad de Parkinson. Estos síntomas que llegan a presentar los pacientes son bradicinesia, que son movimientos lentos, puede presentar también rigidez, inestabilidad y también puede presentar temblor. Aunque no es lo más característico, o sea, no son los síntomas motores lo más fuerte que llega a presentar la persona, pueden llegarlo a presentar en algún punto de la enfermedad, pero lo más característico, pues obviamente también va a ser el deterioro cognitivo que tienen los pacientes. ¿Qué otras alteraciones clínicas van a tener los pacientes que nos van a orientar un poco más hacia una demencia de cuerpos de Lewy? Porque lo que es la enfermedad por cuerpos de Lewy ocupa un rango extenso de patologías que pueden compartir otras enfermedades neurodegenerativas, como es el Alzheimer, como la demencia por Parkinson. Pero ¿qué es lo que nos orienta a nosotros como neurólogos de que este paciente que tiene un síndrome demencial pudiera ser más sugestivo de una demencia de cuerpos de Lewy? Bueno, aparte de que tiene síntomas parkinsónicos, el paciente también tiene de manera característica alucinaciones, que lo más característico es que sean alucinaciones visuales,
el paciente tiene fluctuaciones de su estado cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que inclusive el paciente durante el mismo día puede haber momentos del día en donde el paciente está muy despierto, muy alerta, muy orientado, y a otro momento del día la persona está más adormilada, con pobre respuesta y con mucho problema conectivo como es la desorientación o problemas de memoria. Y otro dato también que nos orienta a nosotros los clínicos, los neurólogos, para sospechar de esta enfermedad es el hecho de que el paciente también tiende a presentar una característica clínica importante que debemos de indagar, que es cambios a nivel del sueño REM o trastorno de los movimientos oculares rápidos. Estos 4 datos nos orientan mucho si es que llega a presentar alguno de ellos o más de uno de ellos, aparte del deterioro cognitivo, el síndrome demencial, que el paciente pudiera estar cursando con una enfermedad por demencia de cuerpos de Lewy. Doc, muchas gracias por esa explicación. Nos llega una pregunta de Facebook que es: hola, doctor Alcides. ¿Influye esta demencia en la depresión? Bueno, es una pregunta muy interesante porque a veces es muy difícil. Bueno, para empezar, siempre que vemos un paciente con un problema cognitivo, debemos de descartar algún trastorno del estado de ánimo, como la depresión, que esto es lo que pudiera estar favoreciendo a este problema de memoria. Pero sí puede provocar inclusive otros cambios conductuales, no nada más la demencia de cuerpos de Lewy, sino otro tipo de demencias que pueden influir en el estado de ánimo de los pacientes, que puede dar inclusive un trastorno o dar datos compatibles con un cuadro depresivo. Entonces, a veces es muy difícil determinar o diferenciar estas dos situaciones, porque puede llegar a afectar el estado de ánimo un cuadro demencial, sin lugar a dudas. Y bueno, si hablamos de otro tipo de demencias que tienen más componente a nivel de los lóbulos frontales, que esto también va a provocar también cambios en el comportamiento, pues esto también puede provocar ciertos datos sugestivos de depresión. No es fácil a veces hacer la diferenciación en todos los casos, pero sí tratamos de que se descarte como una posibilidad diagnóstica un cuadro depresivo que esté provocando el deterioro cognitivo en los pacientes. Doc, y hablando ya más como un paciente, más personal, ¿no? Yo como paciente que tengo ya diagnosticado demencias de cuerpo de Lewy, ¿cuáles son los desafíos más comunes que voy a presentar, tanto en el diagnóstico o qué herramientas son útiles para yo poder llevar este proceso? Bueno, la verdad es que sí es una pregunta muy importante y a la vez difícil de responder, porque al día de hoy no se cuenta con un tratamiento curativo que detenga la progresión de la enfermedad. Si ya se da el diagnóstico es porque la persona ya ha perdido la capacidad para realizar ciertas actividades de la vida diaria, ¿de acuerdo? Entonces ya el paciente ya tiene demencia. Entonces, este proceso va a ir progresando conforme va avanzando el tiempo, lo cual va a ir afectando cada vez más sus funciones cognitivas, cada vez más va a ir siendo más dependiente de los demás para los cuidados más básicos de la vida diaria. Entonces, de manera global, cuando se da un diagnóstico de una demencia, llámese Alzheimer, llámese demencia de cuerpos de Lewy, demencia por Parkinson, etcétera, sabemos que va a llegar un punto el paciente en que ya va a perder sus facultades para la toma de decisiones. Entonces es en ese momento en donde ya la persona, digamos, ya debería de haber estado preparando todo, ¿sí? Para ese momento. No es fácil porque, bueno, aquí el detalle es que también depende mucho de la situación familiar. El ambiente familiar es un aspecto muy importante porque va a ser una persona que, como les comento, va a llegar a perder la capacidad de cuidarse por sí misma. Entonces, si dentro del ambiente familiar existe la posibilidad de cuidar a esa persona, es bueno. Sin embargo, no es algo sencillo, porque tarde o temprano vamos a ver una sobrecarga en el cuidador o en la familia con este tipo de pacientes. No es raro tampoco que estos pacientes tiendan a ser internados o admitidos a un asilo o a una clínica que esté especializada en este cuidado de los pacientes. Eh, Aquí, a final de cuentas, debemos de también enfatizar en las terapias no farmacológicas, que ha demostrado que también pueden ayudar a preservar
lo más posible o mejorar de la mejor manera los cuidados del paciente, como la actividad física, la terapia ocupacional, etcétera. Pero son una gran diversidad de manejo que se le debe dar a este paciente, no nada más de tratamiento farmacológico. Justo, doctor, acaba de dar la explicación a dos preguntas que tenía como que preparadas para usted, me las ganó otra vez. Que era cómo se desempeñan los medicamentos y las terapias no farmacológicas en el manejo de los síntomas. Bueno, una parte de la terapia no farmacológica, como ya comenté, pues es el ejercicio, la actividad física, la terapia ocupacional, inclusive la terapia del lenguaje, porque también el lenguaje va a ser un aspecto, el lenguaje es una función cognitiva que también se puede ir afectando en estos pacientes y también este tipo de terapia puede ayudar a mejorar un poco o a tener un mejor cuidado o manejo de este tipo de pacientes. La terapia farmacológica que tenemos al alcance el día de hoy es más que nada para tratar los síntomas de la enfermedad. O sea, si estamos hablando de que la persona está presentando episodios de agitación, cambios conductuales importantes, pues dar un tratamiento, obviamente tomando en cuenta riesgo-beneficio de la terapia que nosotros queramos elegir, porque estos pacientes son muy sensibles al uso de los antipsicóticos. Entonces, el uso a veces de tratamientos farmacológicos como los antipsicóticos en estos pacientes puede ser contraproducente en cierto momento de la evolución de la enfermedad. Entonces, si el beneficio que se le va a dar al paciente con alguna terapia es mucho mayor que el riesgo de las complicaciones, porque también los medicamentos antipsicóticos pueden tener complicaciones en los pacientes, si el beneficio es mucho mayor, pues se le ofrece siempre también teniendo mucho cuidado con la dosificación. Debemos estar vigilando mucho los efectos secundarios, que muchos son dependientes de dosis, y obviamente estar vigilando, dependiendo del medicamento que se elija, los efectos secundarios que pudiera provocar. También hay terapias farmacológicas que pueden ayudar un poquito a mejorar o a estabilizar las funciones cognitivas. Y como les había comentado, estos pacientes, los pacientes con demencia de cuerpos de Lewy, tienden a presentar de manera característica o muy frecuentemente síntomas sugestivos de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, a diferencia de los pacientes que sí tienen una enfermedad de Parkinson como tal, la terapia para tratar los síntomas motores de los pacientes con Parkinson, en los pacientes con demencia de cuerpos de Lewy no resulta tan bien, ¿sí? No responden tan bien para mejorar esos síntomas motores en los pacientes con demencia de cuerpos de Lewy, lo cual pues también ahí afecta un poquito el manejo de estos pacientes. Por eso también es importante el uso de otro tipo de tratamientos como la terapia, la actividad física, para ayudar a mejorar esos síntomas que pudieran presentar los pacientes. Doc, hablando un poco más del tema de demencias de cuerpo de Lewis, ¿existen factores de riesgo conocidos para desarrollar la demencia? ¿O hay La, medidas preventivas que se pueden utilizar? la verdad es que al día de hoy todavía no se conoce como tal un factor de riesgo predominante en este tipo de enfermedades. Las investigaciones han tratado de identificar si efectivamente hay un factor de riesgo como tal. Todavía no se ha logrado identificar como ocurre muy frecuentemente en enfermedades neurodegenerativas. Lo que se ha tratado, lo que se está indagando ahorita mucho también es la realización de ciertas pruebas que nos permitan diagnosticar a los pacientes de una manera más temprana o para ayudar a diferenciar los pacientes que bien pudieran tratarse de otra enfermedad neurodegenerativa. Entonces, para eso se utilizan estudios de imagen a nivel cerebral, de metabolismo cerebral, para ayudar a determinar qué pacientes, aparte de las características clínicas que pudieran ser compartidas con otras enfermedades neurodegenerativas, por medio de estudios de imagen, nos ayuden a diferenciar los que son más compatibles de una demencia de cuerpos de Lewy que otro tipo de demencias, como es la enfermedad de Alzheimer, que no hay que olvidar que es la principal causa de demencia a nivel mundial. Entonces, ahorita más que nada está desarrollando ese tipo de investigaciones, pero todavía el encontrar un factor de riesgo en esta enfermedad no se ha podido lograr como tal. Doc, otra pregunta que tenemos aquí es ¿cómo evoluciona típicamente la demencia de cuerpos de Lewy con el tiempo y qué cambios puede esperarse en la salud física y mental del paciente? Bueno,
A veces no es raro que estos pacientes sean confundidos con enfermedad de Parkinson, porque como les comentaba, pues llegan a presentar síntomas motores sugestivos de la enfermedad de Parkinson. ¿Qué es lo que nos llama aquí la atención? Bueno, en un paciente con enfermedad de Parkinson no es frecuente o no es lo habitual que empiece con deterioro cognitivo al año del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. O sea, si estamos ante un paciente que tiene síntomas de Parkinson o tiene parkinsonismo, pero de manera muy temprana el paciente ya empieza a desarrollar un deterioro cognitivo evidente o un cuadro de demencia, tendríamos que considerar como otra posibilidad diagnóstica o principalmente la demencia por corpus de Lewy, ¿sí? Entonces, aquí es la importancia de darle un monitoreo también a las funciones cognitivas en los pacientes cuyo diagnóstico inicial fue la enfermedad de Parkinson. Y obviamente que pues cuando ya tenemos un cuadro demencial en los pacientes, pues tarde o temprano son pacientes que van a tener que estar al pendiente alguien más de ellos porque van a ir perdiendo la independencia para las actividades más básicas del cuidado de una persona. Entonces, indudablemente que el diagnóstico de demencia afecta a la calidad de vida de los pacientes y típicamente tienden a presentar una evolución mucho más rápida, digámoslo así, que otro tipo de demencias, por ejemplo, que una demencia debido a enfermedad de Parkinson o incluso que una enfermedad de Alzheimer. Pero esto varía mucho, también dependiendo de otros factores que pudieran ser ya propios de cada paciente, su edad, si es que tiene alguna otra enfermedad crónico-degenerativa que también pudiera ahí influir en su pronóstico. Doc, sabemos que usted es una persona muy preparada, sabemos que es un especialista en su área que viajó a Francia incluso para seguir estudiando y seguir capacitándose, y sabemos que a usted le gusta mucho leer y que siempre está preparando, siempre está viendo todo para sus pacientes. Entonces, esta pregunta se me hace muy importante, que es, ¿qué avances han surgido en el entendimiento y tratamiento de la enfermedad de cuerpos de Lewy? Bueno, como les comentaba, ahorita ya se están tratando de desarrollar biomarcadores o a través de otras pruebas eh, que nos ayuden a diferenciar o a detectar de manera más clara este tipo de pacientes. Cuando a veces nos puede quedar la duda de si es un paciente con demencia de cuerpos de Lewy u otro tipo de demencia por las características clínicas que no son muy claras en esos casos, tendríamos que apoyarnos en una prueba de imagen que bien puede ser un estudio de tomografía por emisión de positrones o un SPECT, para ver si efectivamente hay un hipometabolismo a nivel de las regiones posteriores del cerebro. También el uso de cintigrafía a nivel de miocardio, porque estos pacientes también pueden presentar otro tipo de alteraciones, sobre todo de características autonómicas en otras partes del cuerpo. Entonces también a nivel de miocardio se puede ver si el paciente tiene ciertas alteraciones anormales que pudieran orientar también a demencia de cuerpos de Lewy, o inclusive a través de un electroencefalograma ver si hay una disminución o una actividad eléctrica cerebral mucho más lenta a nivel de regiones posteriores cerebrales. Esto nos pudiera orientar al diagnóstico en los casos que son más complicados porque las características clínicas pudieran ser no tan evidentes, ¿sí? Pero a final de cuentas los criterios que cobran más fuerza para hacer el diagnóstico, porque estas pruebas, estos biomarcadores, no es factible realizarlo en todos los pacientes y no está disponible en todas partes para que se puedan hacer de manera habitual. Entonces, ahorita requerimos mucho de el abordaje clínico. Inclusive a veces, bueno, nosotros como neurólogos, aparte del examen neurológico y lo que pudiéramos encontrar y que nos pudiera orientar, podemos hacer un test cognitivo rápido en consultorio que nos pudiera determinar qué dominios cognitivos están más afectados, porque en los pacientes con demencia de cuerpos de Lewy, lo más afectado es las pruebas visoespaciales que están alteradas, las pruebas ejecutivas, también la memoria. Pero si queremos extender un poquito más para entender qué dominios están mucho más afectados que otros, podemos inclusive hacer una evaluación neuropsicológica más completa, que en este caso nos apoyamos mucho de los neuropsicólogos, para que nos determinen de manera más amplia cuáles son los dominios que están más afectados en los pacientes y también pudieran orientarnos un poquito más para saber qué tipo de demencia es compatible con lo que está presentando el paciente.
Creo que a final de cuentas, para resumir esa pregunta, nos basamos más todavía en la clínica, porque las otras pruebas que sí pudieran ser orientadoras todavía no tienen ese nivel de evidencia tan alto como para que pudieran ya considerarse como un criterio diagnóstico en todos los pacientes que presentan esta enfermedad. Doc, ya aquí producción me está marcando que se nos está acabando el tiempo, pero sí considero que nos podemos alargar un poquito más, nada más con esta pregunta. Que usted como especialista, que ya habíamos hablado, bueno, ya nos contó ahorita de qué es la demencia del cuerpo de Lewy, los síntomas principales, cómo se desempeña, los factores de riesgo, pero usted como especialista que ve esto pues todos los días y que ya investigó y todo, ¿cuáles son sus recomendaciones para las personas que sospechan que puedan tener esta demencia? Bueno, no todos los problemas cognitivos tienen que ver con la memoria. Sin lugar a dudas, la principal queja por la cual una persona acude a valoración cuando refiere a un problema cognitivo es la memoria. Pero la memoria no es la única función cognitiva que se puede ver afectada. Entonces, si empiezan a presentar algún otro deterioro en sus funciones cerebrales básicas, como es la memoria, la orientación, la atención, el procesamiento de la información, es importante acudir a una valoración para determinar qué es lo que está provocando este tipo de alteración. El término de demencia senil es un término que ya está en desuso. No podemos decir ya al día de hoy con las herramientas que tenemos o dar un diagnóstico de demencia senil en los pacientes, ¿sí? El hecho de ser viejo no es una causa de demencia. Entonces, si un paciente tiene demencia, siempre debemos de tratar de determinar de la manera de lo posible cuál es el tipo de demencia que está presentando el paciente, porque eso puede llegar a influir mucho en el pronóstico de esta persona. Entonces, demencia senil ya no es un término que se debe utilizar y siempre que una persona está empezando a notar ciertos problemas cognitivos, es importante que acude a una valoración para determinar si efectivamente este deterioro cognitivo que percibe esta persona, si es debido a una enfermedad y pues tratar de ponerle como tal el nombre. Muchas gracias, Doc. Estamos acabando esta cápsula virtual. Le invito a despedirse de su espacio, de darnos algún consejo, darnos alguna frase motivadora para en este inicio de semana también. No, pues simplemente estoy a sus órdenes. Cualquier duda, pregunta que tengan, pueden dejarlo a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok. Síganos a través de uno. Y pues inclusive si tienen alguna sugerencia o opinión o para algún tema que quisieran que desarrolláramos, pues también con gusto lo podemos considerar. Ok, muchas gracias, Doc. ¿Ya tiene el tema de la siguiente semana o te lo platicamos? Ahorita lo vamos a platicar para ver de qué hablamos. Ok, muchas gracias a todos por visualizarnos. Les invito a compartir, dar like, suscribirse a todas las redes sociales del doctor. Son totalmente gratis, así como si tienen alguna duda o quieren consultar, van a estar apareciendo los contactos tanto en Monterrey como en Saltillo en la pantalla. Y pues ya sería todo. Feliz inicio de semana, feliz lunes. Vamos Claro a que comer, sí. Doc. ¿Ya comió? Vamos a comer apenas. Vamos a comer apenas. Mi nombre es Jaciel Alvarado y los invitamos la siguiente semana. Adiós.